¿Quién debe ponerle los números a esta propuesta? ¿Es el que presenta la iniciativa? ¿Es el presidente de la República? ¿Cómo sigue esto, Pepe? Vero, necesito que todos los compañeros tengan lentes nuevos acá. Podés hablar con Estela Ginchuk y te paso un presupuesto. Para ver tanta cifra. Esa es mi propuesta. Es obvio que yo te la tengo que cuantificar. Después vos decidirás a ver si lo aceptás o no. Pero siempre el que plantea necesita tener un marco de referencia, en este caso, de cuánto van a salir esas medidas. El economista Daniel Olesker decía que no tenía sentido, porque hasta que no fueran aceptadas o rechazadas, no tenía sentido cuantificarlas. Pereira decía que tampoco las daba a conocer, porque eso lo que iba a llevar era un debate sobre si era mucho o poco. Yo creo que eso, insisto, es un error. Me parece que tienen que ser cuantificadas estas medidas, y creo que también es un error, y vuelvo a lo del principio del presidente de la República, en el sentido de decirle, bueno, ¿y cómo se van a financiar? No tendría que haber dicho nada, o sea, aceptar ese paquete, ver después y decirle, no, miren, esto que ustedes proponen no lo puedo llevar, sale mucho, el Estado no puede hacerse cargo de esto, o sí, esta la llevo, esta no la llevo, pero en todo caso recepcionarlo, porque si no entramos en ese juego de es mucho, es poco, de dónde vas a sacar la plata, y no lleva a nada, no conduce a nada. Me parece que siempre el que lleva la iniciativa es el que tiene que cuantificarla. ¿Vos compartís? Sí, corre para Ciudadanos y corre para Cabildo también, porque lo dije acá en el programa en su momento. O sea, ninguno de ellos, cuando plantearon la medida, lo cuantificaron. Entonces, con más razón tengo derecho para criticar al Frente Amplio, porque lo que plantea el Frente Amplio es 5 o 6 veces más oneroso. Así que ¿Cómo sabes? Y porque, si no está cuantificado. Y porque plantean cualquier cosa. Pero ¿no viste lo que plantean, Alfredo? Por favor. Está. ¿Puedo decir algo? Es declarar la felicidad. O sea, es prácticamente eso. O sea, en definitiva. Pero le sube el salario a todo el mundo, le sube la jubilación. Comparar con otra cosa. Claro, pero pues, si es que es mucho comparado con qué. Es poco comparado con qué. También. Pero decirle al gobierno, mira, esto te va a costar. Pues vamos a ser claros, cuando el gobierno planteó sus medidas, el que las cuantificó al otro día fue Sanguinetti. Fue el que salió a decir, lo que planteó ayer el gobierno cuesta 130 o 150 millones de dólares. O sea, ni siquiera la calle lo cuantificó en esa reunión. Pero al otro día alguien de la coalición lo cuantificó y ya quedó ese número en la cabeza de todos. Creo que el Frente ayer se perdió la oportunidad de decirle, mira, te doy 2, 3 escenarios diferentes. Ponerle que sube el Brent, congelar el precio del combustible nos costaría tanto, si se mantiene el precio del Brent nos costaría tanto, aumentarle las jubilaciones y el salario mínimo nacional nos costaría tanto. Entonces vos le llevás al gobierno algo y el gobierno tiene la obligación de contestarte, porque lo que viene es algo prolijo y responsable. Alfredo, sí. Un aviso importante para el Frente Amplio, Cabildo Abierto, Ciudadanos, que los mamarrachos que presentaron no tienen la autoridad intelectual de algún compañero de este panel, digo, ¿no? Es decir, tengan cuidado con lo que presentan, tienen que consultar mejor antes de presentar nada. Eso es lo primero que quería aclarar, porque es importante decirlo. Qué bárbaro. Segundo, me parece absolutamente menor el tema de decir, ¡ay, no se cuantifica! Vamos a entendernos, si todos sabemos que hay, el gobierno sabe perfectamente bien cuántos jubilados hay, cuánta gente en situación de pobreza hay, es decir, tiene todas las cifras, las tiene clarísimas. ¿Ustedes se creen que el Frente, antes de proponer esto, no sabe cuánto cuesta? Por supuesto que lo sabe. ¿Y ustedes creen que el gobierno, al recibir los datos que recibe, en 2 minutos, agarra entre Alfi y Azucena, agarran la calculadora y saben exactamente al detalle, centésimos, mediante, es decir, cuánto sale una medida de ese tipo? O sea que esa cuestión de que no cuantificás, sos irresponsable, es un verso, perdónenme. Acá lo que se trata es a quién queremos apostar. A la gente, a todo el mundo, porque es muy demagógico darle aumento a todo el mundo, todos los empleados públicos se quedan contentos, 2% es poco, pero me dan 2%. Mientras que la mayoría de la gente que tiene necesidades realmente insatisfechas, básicas insatisfechas, no recibe lo que precisa. Entonces, ¿de dónde se saca? Si hay 125 millones de dólares, según dijo Sanguinetti, o sea, tu líder. No, el mío no es bueno, vos sos huérfano, ¿quién sos? Yo soy un opinólogo. ¿De quién sos vos? Yo no entiendo. Lo único que sé es que vos sos del Partido por la Victoria del Pueblo. ¿Cuál es tu líder? Jamás. No tengo nada que ver con esos muchachos. Pero lo que te digo, que vos sos un colorado medio raro. Porque no soy, ¿no? Si me permiten, vamos a volver a... Concretamente, a mí me parece que hay medidas que se pueden aplicar para la gente que está más necesitada, y los otros, los bien alimentados, los que comemos todos los días,
podemos privarnos un poquito de algunas cosas para que los que hoy están comiendo en ollas populares, porque el hambre en Uruguay existe, no en vano el Ministerio de Desarrollo Social acaba de extender el apoyo a las ollas populares, 65 millones de pesos para las ollas populares. Es decir, eso no es porque la gente va ahí porque no tiene nada que hacer, en lugar de una parrillada, se va una olla. Es porque hay hambre en este país y la gente va a comer ahí. O sea que el hambre existe. Entonces, los bien alimentados y buenos patriotas, que somos todos nosotros y un montón de gente que nos está viendo por televisión, podemos reducirnos un poquito, ajustar un poquito el cinturón, y que el gobierno vuelque la plata para esos que realmente lo están necesitando. Ahora, Alfredo, si es tan fácil de cuantificar, ¿por qué no se dio a conocer esa cifra? Pero es que, vamos a entendernos, la tienen, lo dijo Pereira, no lo vamos a dar para que no piensen, tantos millones, el gobierno la tiene, en 2 minutos la calcula. Es realmente, es querer tapar con una cuestión técnica, una cuestión que es elemental. Se saca en 10 minutos, se saca las cifras. Sí, me queda Pablo sobre este tema. Cuando uno presenta un proyecto de ley, presenta no primero... Es un proyecto de ley. No, presenta los fundamentos, lógicamente el articulado y la financiación de lo que propone. En este caso no fue de esta forma. ¿Y por qué no fue de esta forma? Lo dije al principio, esto es una jugada política, una bomba de humo, que es una jugada política. ¿Y por qué? No se cuantifica. Yo no sé si tiene o no tiene los números, pero la realidad es que estas medidas que se están proponiendo ya se sabe de antemano que son inaplicables y el gobierno no las va a aplicar. No las va a aplicar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Para qué voy a cuantificar algo que sé que el gobierno no lo va a aplicar? O te lo digo a la inversa. Como estoy haciendo política y comencé la campaña electoral, te tiro una batería de medidas y te digo, primero aprobámelas y después discutimos el monto. No hay que ser tan ingenuo, es una movida política estas medidas. Y después se sale con los 9.000 millones de dólares que están de uruguayos en el exterior. ¿No existen eso? A ver, vamos a desmitificar. Te voy a Tirá una medida. Perdón. Se le voy a contestar a mi amigo Alfredo. El Banco de Pagos Internacionales es el que calcula los depósitos de los países extranjeros en el de los países en el extranjero. En Uruguay también, En Uruguay también. En el 2019 había 14.700 millones de dólares de uruguayos, los mismos uruguayos que dice Pereira, en el exterior. O sea, bastantes más de los que tenemos ahora. ¿Está bien? Son los nuevos. Sí, no, ahora hay 9.000 millones. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que no se dice, y por eso se habla de los 9.000 millones que hay gente que pasa necesidades en este país y demás, que el 90% de esos depósitos no son de familias uruguayas. Son del sistema financiero, señores. No son familias uruguayas. No son las familias que tienen 2.000 millones, 3.000 millones. ¿Saben cuánto es de familias uruguayas que son los depósitos en el extranjero? No llega al 8%. Estamos hablando de unos 560, 570 millones de dólares. Es más, para que se dejen de embromar con los 9.000 millones que hay, que lo sacaron en la crisis, es mentira eso. En el 2014 se tuvo un récord de depósitos en el extranjero de casi 9.050 millones de dólares. Y el récord anterior fue el marzo del 2010. Todo gobierno del Frente Amplio. Nadie dijo nada de eso. Nadie abrió una boca ni levantó una mano por eso. Es más, Astori, en septiembre del 2019, propuso grabar esos depósitos extranjeros. ¿Y sabe qué le dijeron? Es imposible, señor. En primer lugar, porque no son de uruguayos. La gran mayoría son de financieras. Y en segundo lugar, la fuerza política no los llevó. Entonces, no me vengan ahora con los 9.000 millones, que la gente se llevó 9.000 millones, porque eso no es así. Se está diciendo una información a medias para justificar unas medidas que no tienen asidero. Vos estás hablando de depósitos extranjeros, y esto implica también depósitos en Uruguay. AEBU, que si alguien sabe de depósito bancario, es la gente que trabaja en los bancos, te corrobora y me dio las cifras de que el año pasado, y ahora se le suman los 3.000 y pico de millones más, de uruguayos que depositaron en Uruguay y en el extranjero esa cifra. Y son cuentas, la mayoría de $250.000 para arriba. Perdóname, hermano, si vos te fijas depósitos extranjeros es una cosa. Fíjate los depósitos que están acá. No me consta esa información. Vamos a llamar a Evo, a ver quién número corrobora. De todas maneras, creo que hay... De todas maneras, irrelevante no, es cifra. Cada vez es irrelevante. A ver, creo que hay un punto... No plantean nada. Me permiten, claro, creo que hay un punto que traía Rodríguez Pupo que viene a la cuestión. No están atadas estas medidas a grabar esos depósitos, si bien está en la fundamentación. Eso vendrá en un segundo capítulo, no lo sabemos, porque tal vez viene en el capítulo de la financiación. Uno de los fundamentos de estas medidas, y lo dicen 1, 2 y 3 veces, es
Hay 9.000 millones de Está dólares bien, de uruguayos Pablo. en el extranjero y hay 66.000 nuevos pobres. Pero ¡Qué justamente barbaridad! íbamos a que cuando se habla del costo de las medidas, se habla vamos a de, decir- bueno, rentas generales, pero no se dice vamos cómo a decir las esas cosas rentas como generales son. van a verse Volver a incrementadas. explicarlo porque capaz que Exacto, no quedó sí. claro. Está bueno. En el famoso rinraje de ayer de Pereira, de ir a ¿Qué era Torre eso? Ejecutiva, era un rinraje que dejó el documento allí. Hay dos partes en el documento. Uno donde están los fundamentos. Y en los fundamentos dice, los problemas son la inflación, las causas de la inflación, como dice Olesker, yo le diría, las causas de la inflación fuiste vos, porque en realidad la causa de la inflación fue quien infló el globo, y el que mayor infló el globo fue el Frente Amplio, pero no importa. ¿Tá? Las causas de la inflación hay que ver si después el aumento ese de salario, jubilación y todo eso no incide o no en la inflación, eso es algo que hay que estudiarlo. Después viene el tema de los depósitos. Un gran problema es el tema de los depósitos. Vos esperás, después de ver eso en los fundamentos, en la parte resolutiva y en la parte donde ellos le piden al gobierno determinadas acciones, esperás que haya alguna medida justamente para atacar ese tema. Por lo menos, yo qué sé, no sé, hacer un tratado tributario con Estados Unidos, con Islas Caimanes, con Suiza, con Argentina, con quien sea, para ir a buscar los fondos de los uruguayos en el mundo. No hay nada, absolutamente nada. Entonces es pura manija el santo botón, o sea, manija, pero cuando llega la parte resolutiva hacen lo mismo que hicieron durante los 15 años de gobierno. Está durante claro. los 15 años de gobierno, la guita de los poderosos y más de los poderosos amigos míos, no las toco. Eso Está fue lo que claro hicieron en 15 años. que el gobierno, lo ha dicho el presidente en definitiva, así, no va a tocar los Maya Oro, porque son los que envuelven la economía. Esos Maya Oro, vamos a ser realistas. Bueno, pero lo que te está diciendo es que tampoco hubo nos toca la gente propuesta que del Frente ganó Amplio. o no ganó plata durante la pandemia. Sí. Hubo. Totalmente Los de acuerdo. commodities subieron sustancialmente. Totalmente de acuerdo. La gente que vende commodities, carne, soja, etcétera, etcétera, ganó mucha guita. Con la O no ganó bancarización- mucha con guita. la bancarización también, en el Perdón, 2015. entonces, La vamos a entendernos. cortaron. Es una realidad que esa gente cobró y otros perdieron el laburo, cerraron la empresa, se quedaron sin ingreso de ningún tipo. ¿Es una realidad o no es una realidad? Parcialmente es cierto. No, parcialmente no. Parcialmente La es Laraira cierto. parcialmente. La hay Laraira 60.000 nada. personas, Subió hay el- 60.000 personas bajó pobres el que no estaban desempleo, antes. Bajó el ¿Está? desempleo Entonces dejate de gracias a bromar. eso. Alfredo, bajó el desempleo No seas gracias a malo, eso. no seas malo. El tema Estamos es blanquear ignorando las cuentas. la realidad de A un ver, montón de gente. Pepe, El tema sí. es blanquear los números también, ¿no? Porque si no, yo estoy de acuerdo con Alfredo, es cierto que mucha gente ganó dinero. La industria farmacéutica, por ejemplo, ganó muchísimo dinero. Lo que se está planteando ahora es la posibilidad de que se colabore de alguna manera para aquellos que menos tienen en forma solidaria. Yo digo de blanquear los números por lo siguiente. Durante mucho tiempo se manejó como reservas del Estado o del país los encajes bancarios, por ejemplo, y los créditos otorgados. Eso es ficticio, no es real. Es como que vos, Vero, me des 100 pesos para que te lo guarde en casa por si lo llegas a necesitar y Pupo me dice, yo te presto para cuando lo necesites 100 pesos. Entonces yo cuando me preguntan cuánta plata tengo, digo 200. Pero no tengo 200, porque esos 100 son tuyos y te los tengo que devolver y el crédito lo tengo que pagar. Entonces blanqueemos las cuentas por un lado y también por el otro. Y lo que también es cierto es que desde el regreso a la democracia ningún gobierno le entró al tema del capital. Así que me parece que los depósitos bancarios Está claro, pero seguirán afuera. acá nadie discute, Otra cosa nadie es el discute. endeudamiento. No, pero a ver. No plantearon el tema de endeudarse, porque lo plantean en los medios de comunicación, lo plantean cuando le haces una nota. Flaco, pero vos sabés que es así. Sí, claro que sí. Lo plantean en todos lados y cuando hay que ponerle la firma, no lo plantean. Se ve que se acordaron del Yankees Go Home, no al Fondo Monetario, y dijeron, bueno, esta barbaridad no lo podemos hacer porque ya la deuda externa del Uruguay es muy grande respecto del PBI. Pero en todos lados lo declaran. Cantan una cosa en la pulpería y otra en la comisaría. Pero es que por eso es que yo digo que es una jugada política. A ver, reitero lo que dije al principio. Está muy bien, es una jugada política. Ya lo dijiste. Y está muy bien, pero a lo que voy es, cuando vos planteas determinar, porque nadie desconoce que hay sectores industriales y hay empresarios que han hecho mucho dinero en este tiempo. Nadie lo desconoce y nadie desconoce que hay más pobres. Nadie lo desconoce, pero cuando vos en ese marco planteás medidas populistas y que no pueden bajarse a la realidad, lo que estás haciendo es política con la desgracia de los pobres. Perdón. Eso es ¿puedo lo que a decir mí algo? me Cortito. indigna. Sí, cortito y... Cortito y al pie, vos, en Estados Unidos, Alemania, Francia, todos países democráticos.
capitalistas. Se está hablando de impuestos a las ganancias elevadas, las ganancias exageradas, es decir, de gravar el capital. En todos los países desarrollados están planteando de que a las ganancias excesivas, porque realmente hubo y hay ganancias excesivas del capital. En todos lados, menos en Uruguay. Acá nunca se menciona ese tema. No, sabemos que hay un montón de gente que la hizo a paladas. No los toquen porque son los mayadores. Pero Alfredo, perdón. Esta medida no plantea grabar el capital. Biden es comunista. Pero no me hable más de esta medida. Escúchame. Esta medida no plantea grabar el capital. En Alemania, ganó Macron en Francia. Alfredo, esta medida está planteando grabar el capital. Y acá, el capital no lo toques porque es sagrado. Alfredo, ¿me escuchás? Dejate de embromar. Dejate de embromar. Esta medida pide resignar recaudación fiscal. Es lo que piden estas medidas. Yo no, por lo menos las que yo vi, no dicen grabar a los capitales. Dicen reducción del IVA. Yo lo digo. Por eso dije, bueno, eso es otra cosa. Dije estamos discutiendo esta medida. Hay un error de gobierno y oposición, por un lado, de a quién va a dirigir los aumentos, y por otro lado, la forma en que hay que plantearlo. Señores, el capital se está grabando en el mundo. El exceso de ganancias se está grabando en el mundo capitalista. No, pero Uruguay no, porque los mayadores... Capaz que esa te la llevo, capaz que esa te la llevo en parte, pero no son las medidas que el Frente Amplio propuso ayer en Torre Ejecutiva. Bueno, pero por lo menos vos y yo, si nos da la intelectualidad... Yo les paso así después. Si aquí la comparsen. Y Pupo, ¿cuáles serían sus medidas? Porque Alfredo, vos ya has hablado de varias, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? Vos decís, se queda corto de algún modo el Frente Amplio a la hora de conseguir recursos para los que menos tienen. Se quedó corto antes y se queda corto ahora. Y Pupo, si tú tuvieras que definir algunas medidas... Yo creo que hoy, frente a una situación particular como la que está viviendo, de características e influencias externas, lo que tomaría sería medidas mucho más concentradas claramente hacia el sector que más le duele todo esto. Utilizaría la herramienta del MIDES para cosas, yo creo que además se van a venir medidas del gobierno por ese lado. Estoy seguro porque además el día que Lacalle anunció las medidas del gobierno dijo que más adelante iba a plantear otras medidas alternativas y complementarias, y yo creo que va a utilizar la herramienta o el instrumento del MIDES a través de su tarjeta, porque es donde más se puede hacer medidas más individualizadas, medidas donde el poder de compra de las personas, donde esté mucho más ajustado a sus reales necesidades. Yo creo que por ahí vamos a tener novedades en los próximos días. Es algo que olfateo, porque además medio como que lo prometió el presidente y lo va a hacer. Me adelanto, la semana que viene, si pasa por el número y sobre todo por el lápiz de economía, las medidas del MIDES van a estar destinadas a lo que planteaba Alfredo, que es direccionar en particular, yo te diría que casi persona a persona a través de herramientas tecnológicas que está trabajando el MIDES y que las tiene ya sobre la mesa. Eso va a salir la semana que viene. ¿Son herramientas tecnológicas nuevas? ¿No es lo que plantea el PIT-CNT de las ayudas a través de las prestaciones que ya hay? No, es una medida nueva apuntada a herramientas... El PIT-CNT del Frente Amplio. Sí, herramientas tecnológicas y que van en la línea de esa que mencionaba Alfredo, y también lo mencionaba Juan Ramón. Es decir, esto va a ser la semana que viene. Se pensaba largar esta semana, todavía no está pronto, faltan algunos detalles, pero la semana que viene lo va a anunciar el MIDES. Así que malo olfato. Y ya para ir cerrando este tema, ¿cómo debería actuar el presidente de la República? ¿Debería reunirse personalmente? ¿Debería anunciar públicamente la respuesta? ¿Cómo lo visualizan eso? Y un anuncio tiene que haber, ¿no? Pero debería ser un anuncio persona a persona, una entrevista... No creo ni siquiera que se tenga que hacer una entrevista. Se proponen las medidas y de repente el secretario de Presidencia informará al presidente del Frente Amplio cuál es la resolución. Que reitero, ya sabemos todos cuál es la resolución. Vamos a entendernos. Hay buena relación, lo han dicho tanto totalmente, el presidente como Pereira, hay buena relación personal y ha habido diálogo cuando Pereira estaba en otra función. Entonces, no cuesta nada, una reunión. Me parece que hasta es un buen mensaje. Es un buen mensaje para la sociedad entera de que el presidente de la fuerza política más importante del Uruguay, o sea, Frente Amplio, y el presidente de la República se encuentren y puedan dialogar. Está bueno eso, ¿está? Y entonces tratamos de talar a los que generan brecha. Que se está haciendo política con determinadas medidas populistas. Política es una cosa. Casas, vos haces política cuando abrís la boca. Pero hay que reconocerlo. Y nadie lo niega. Reconocerlo. Pero la nada más que eso. Hay que reconocerlo. Nos corta medidas inaplicables en un contexto económico complejo para echarle el fardo en Torre Ejecutiva. Inaplicable la Laraira. Son perfectamente aplicables. Está muy bien. Cuando Casa dice hacer
de esto es hacer Él desprecia la política. Esto es hacer política. Ayer, cuando planteaba esto Pereira, el famoso rinraje, y le llevaba todo esto, al mismo tiempo estaba diciendo, esta semana arranco una visita por 590 localidades de todo el Uruguay para conocerlo el tema de... O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Política partidaria, y me parece muy bien. Pero la campaña, Alfredo, no neguemos que la campaña para el 2024 ya arrancó, en todos lados, pero ya arrancó. Pero no, perdón, una cosa es hacer política, que está bien y que la hagan todos. Ustedes se olvidan de lo que hizo en la calle después de perder en el 2014. Tuvo 5 años recorriendo el país y le dio fruto, evidentemente. Hoy es presidente de la República. Y está mal que se haga política, pero aquel desprecia la política. Yo lo que digo es que lo que no es campaña. Una cosa es hacer política, que la hacemos todos los días, aunque lo que dice yo soy apolítico. Mentira, nadie es apolítico. ¿Tá? Y otra cosa es hacer campaña electoral. Son cosas diferentes. Tratá de diferenciarla, porque vos no entendés mucho. No, Mucho no entendés eso todavía. Vos capaz que yo de jurídica no hablo. Vos de política habla menos. Ese es el problema. Cada uno Alfredo, en ese razonamiento que vos hacías, ¿no debió haber pedido entonces una entrevista al presidente del Frente Amplio a la calle para entregar en mano esas medidas si lo que se busca es el diálogo? Ya se va a lograr, no tengan dudas. Ellos hablan por teléfono. Se ningunearon. Claro, fue una cuestión fue un chisporroteo. Se ningunearon mutuamente. Cuando la calle también dice, cuando el presidente dice, creo que me dejaron una hoja. Claro, dejá de bromar, ¿viste? Son bichos políticos los dos. Los dos, claro. Pero entonces, ¿hay diálogo o no hay diálogo? Pero parte del diálogo es eso. Claro que hay diálogo, pero una cosa no quita absolutamente la otra. Lo que pasa es que la ingenuidad de Alfredo a veces me sorprende. Y la solvencia política de casa. No, solvencia política no, yo miro la realidad. Que se cuide Orsi, porque queda claro que yo miro la realidad, tengo una visión de la realidad diferente a la tuya. Lo que pasa es que a veces vos... Pero vos negás la política, hermano. No, yo no niego nada, pero vos a veces pecás de ingenuo. O querés pecar de ingenuo. Hablando de política, Rodríguez Pupo, por lo bajo va deslizando todo un razonamiento interesante, por lo menos. Con esta declaración de la visita a 590 localidades, que se cuide Orsi. Porque digo, sin dudas, este muchacho Fernando Pereira, que ahora tomó oxígeno en José Ignacio I y después en Europa. ¿En dónde? En José Ignacio I y después en Europa. ¿En Europa? Tomó oxígeno. ¿La gente va a Europa a tomar oxígeno? Viene obviamente a hacer campaña política y a convertirse, por más que él diga lo contrario, en un posible candidato para el 2024. Que se cuide Orsi. ¿Solo Orsi se tiene que cuidar? Pero a ver... ¿Solo Orsi se tiene que cuidar? Y la otra ya le negaron el préstamo del Viva, está bravo para... Pero para la doña está bravo. Que está muy bien, pero nadie acá está criticando eso, está muy bien. Yo no estoy criticando eso, pero salir a hacer recorridas por el interior del país, por 590 localidades para hablar de el programa de gobierno y demás, capaz que no es campaña electoral. Pero yo por lo general, capaz que no, yo soy medio ingenuo. Pero si Alfredo en eso me supera mucho. Si no es, pegan el palo. Pero si no es por ahí, pegan el palo. Tratar de recorrer el país para decirle a la gente lo que pienso hacer con un programa de gobierno para un eventual gobierno del Frente Amplio, no debe ser campaña. ¿Vos sabés que en general lo que hacen los políticos cuando van al interior a pueblos chicos y hablan con la gente es saber los problemas que tienen las necesidades, reciben insumos que luego después los vuelcan para hacer programas y dar soluciones. Es lo que hacen todos los partidos políticos. Y está muy bien eso. Y eso no es campaña política, eso es actividad política, militancia política. No te confundas. Te voy a llevar un comité un día para que aprendas una no me interesa. Bueno, son varias las preguntas que quedan planteadas. Tenemos que ir redondeando este tema. Entre otras cosas, yo preguntaría ¿cuándo es que no se hace campaña electoral? ¿No? Todo lo que fue el referéndum y demás, bueno, sin duda que también fue... Arrancó con la LUC en marzo, le dieron un revolcón con la LUC y no conforme con eso, arranca de vuelta ahora la campaña política. Está muy bien, está muy bien. Octubre, noviembre, revolcón de la LUC y arrancamos de vuelta con la campaña. Está muy bien, pero hay que reconocerlo. Nada más. Capaz que yo soy muy ingenuo. Debo de ser ingenuo. Soy ingenuo, sí. Seguiremos sin duda que pendientes... Alfredo, permitime entonces que tenemos que cambiar de tema. Discúlpeme. Hoy es jefa, hoy le permito lo que quiera.